Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraternal saludo de paz a vosotros. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República del Salvador. Muy bien, seguimos con el estudio de las iglesias del Asia Menor. Mensajes, hermanos, muy relevantes, muy importantes, que a pesar de la antigüedad que tienen, pues todavía poseen una aplicación práctica para nuestra vida. Y creo que la mayoría de mensajes del Asia Menor poseen un elemento bastante fuerte de reprensión. Incluso hay aspectos que tocan estas iglesias que hoy en día las iglesias cristianas han llegado a descuidar. Y este es el caso de lo que sucede, por ejemplo, con la iglesia en Pérgamo, que como ya nos vamos a dar cuenta, es una iglesia que tiene problemas doctrinales. Y sin embargo, hoy en día las iglesias cristianas se han encargado de enseñar que no existen falsas doctrinas, que las doctrinas tienen que ser aceptadas sin importar de qué cosas se traten. Incluso se ve como algo poco honorable, como algo irrespetuoso, decirle a otra persona que la doctrina que profesa es equivocada y que no es conforme a las Escrituras. Hay quienes entonces han llegado incluso a sugerir que los temas doctrinales ni siquiera tienen que ser tocados dentro de la congregación cristiana. Bueno, incluso si ustedes notan, hermanos, para aquellos que ya tienen varios años de formar parte de la iglesia, ustedes habrán notado que internamente nosotros como pueblo del Señor hemos llegado a evolucionar en esto de predicar doctrinas. Antes, hermanos, algo que caracterizaba a la iglesia de Dios era la predicación doctrinal. Hermanos, no había sábado en el que no se escuchara predicaciones de doctrina y de profecía. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado. Casi siempre nuestros púlpitos están llenos de predicaciones psicológicas y moralistas, que han llegado casi a eclipsar la predicación doctrinal. Y eso ha tenido repercusiones en nuestras iglesias. ¿Qué repercusiones han existido? Bueno, una pérdida de identidad en la iglesia. Ahora no se le toma tanta importancia de parte de algunos de sus miembros a los temas doctrinales. Y eso es el resultado de no predicar doctrina. También un desconocimiento de parte de nuestros puntos básicos de fe. De manera que tenemos, por ejemplo, buena parte de nuestra juventud que no comprende nuestra doctrina y en algunos casos ni siquiera hay un interés por aprenderla. Todo eso, hermanos, todo ese declive doctrinal que hoy estamos teniendo, viene como resultado de esto, de no predicar doctrina, de haberle dado un lugar secundario a los fundamentos de nuestra fe. Pues precisamente ese es el problema que vamos a ver en la iglesia de Pérgamo. Quiero tomarme el espacio para leer la descripción que se nos ha dado para esta predicación, porque considero que es muy completa y que abarca en su totalidad todo lo esencial que estaba sucediendo en esta iglesia. Así que la descripción dice así. Fíjense qué información histórica tan importante. Dice: Pérgamo era la capital política de la provincia romana de Asia Menor. Cuando Juan escribió,
Pérgamo ya había sido ciudad capital de la región por más de 300 años. Bueno, es una ciudad histórica entonces, que duró muchísimos años. Tenía una importancia capital entre las provincias romanas. Sigue diciendo también, la ciudad era notable por la cultura y educación eh, que tenían, y tenía una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo, con más de 200.000 volúmenes. Así que aquí estamos viendo que esta ciudad no solamente tenía importancia política, importancia histórica, sino que se puede decir que era una ciudad que estaba compuesta por personas cultas, que tenían acceso a información, a libros, a educación, a bibliotecas y todo lo que una sociedad necesita para poder eh, volverse intelectuales. Ahora, esto es un elemento, hermanos, que no podemos perder de vista, porque la misma experiencia nos enseña que las ciudades, entre más intelectuales se vuelven, menos creyentes se vuelven. Si no, vean ustedes la realidad que se vive en Europa. A ver, hagan esta comparación. Por ejemplo, nuestros hermanos en México y Centroamérica, que quizá no tenemos la misma educación académica que existe en Europa, obviamente no la tenemos, pero hay más iglesias. Bueno, por lo menos aquí en El Salvador tenemos unas 100 iglesias. Eh, en Guatemala también hay una gran cantidad, en México no se diga. Pero cuando hacemos una comparación con Europa, el número es abismalmente diferente. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años haber escuchado que en España solamente había una iglesia. Y así en otros países europeos como Portugal, como Italia, que el número de iglesias al parecer no sobrepasa ni siquiera las 5 congregaciones. Bueno, eso con los datos últimos que yo tuve sobre esos países. A lo mejor habrán crecido un poco más, pero aunque hayan crecido, sí se puede notar que existe una abismal diferencia entre los creyentes de países desarrollados a los creyentes de países como los nuestros. Entonces, cuando se nos dice que Pérgamo, en esta información histórica, cuando se nos dice que Pérgamo tenía una gran preparación intelectual, que tenían acceso a muchísima educación, podemos ver que había un obstáculo fuerte para la iglesia. La predicación no necesariamente era, eh, eh, bueno, mejor podríamos decir, la predicación no necesariamente era igual de efectiva. Aunque debemos entender que el contexto cultural de este tiempo era muy diferente, porque en la época de Jesús y unos cuantos años más, en la época apostólica, eh, los países eran esencialmente religiosos, es decir, eh, no existía el ateísmo, en palabras sencillas. Las personas que vivían en esas sociedades tenían algún tipo de creencia en alguna deidad. Eh, Era imposible separar la vida civil de la vida religiosa. La vida religiosa estaba impregnada de forma inherente en, en la vida social. Entonces, de cierta manera podemos decir que quizá las cosas eran un poco más fáciles de lo que son ahora en cuanto a la predicación de personas intelectuales. Sin embargo, estoy seguro que algún obstáculo, por mayor o menor que fuera, significaba el hecho de que esta ciudad tuviera tanta preparación.
Siguiendo con la lectura, dice, Pérgamo también era una ciudad extremadamente religiosa. Vean lo que veníamos diciendo. Tenía templos para los dioses gregolatinos, Dionisio, Atenea, Deméter y Zeus. También tenía 3 templos dedicados a la adoración del emperador romano. Miren, esto es un problema y es precisamente por eso que vamos a ver que cuando entremos a la lectura, que de Pérgamo se nos dice que estaba a donde se encontraba el trono de Satanás. Y es que vemos que esta ciudad era altamente politeísta. Fíjense ustedes la manera en que vamos encontrando los obstáculos que la iglesia podía tener. Ya vimos que tenía importancia política, vimos que tenía preparación intelectual y ahora vemos que eran altamente politeístas. Y esto era un problema, hermanos, porque lo que les decía hace un momento, la vida social y la vida política de las personas de este tiempo estaban inherentemente unidas, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos fueran politeístas también tenía que ver con su vida material, es decir, la adoración a sus dioses incluso les proveía dinero, porque el hecho de que existieran templos dedicados a deidades paganas hacía que ellos también de alguna forma sacaran algún lucro económico, como sucedía por ejemplo en el caso del sector de Éfeso. ¿Se acuerdan ustedes cómo aquellos que fabricaban templecillos e imágenes de Diana se sintieron indignados cuando Pablo estaba predicando que no se tenía que adorar mediante imágenes y mediante cosas como las que los efesios fabricaban? ¿Qué fue lo que sucedió? Que los plateros de la ciudad, la gente que fabricaba esas imágenes, se sintió agraviada porque se les estaba quitando el sustento que ellos tenían. Es por eso que les digo que la idolatría generaba dinero también para las personas de esos lugares. La idolatría era parte de lo que vivían y respiraban. Entonces, eso también venía a significar algo difícil para la iglesia. Ahora, pónganse a pensar también en este elemento, y es el hecho de que era una ciudad demasiado antigua, o sea, que seguramente las religiones que ellos en ese tiempo estaban profesando, ya tenían decenas de años de estarlas observando. Y cuando una religión ha estado arraigada en una nación o en un pueblo o en una familia incluso en una persona, es muy difícil sacársela si la ha profesado durante mucho tiempo. Y si no, fíjese usted lo que sucede cuando intentamos a veces evangelizar a un católico. ¿Qué es lo que dice esta persona? Ya cuando los argumentos se han acabado, finalmente dice, no, pues la verdad es que usted puede tener razón, pero esto es lo que mi papá me enseñó y yo no me voy a salir de la religión de mis padres. ¿Por qué? Porque es una religión que se ha arraigado en ella o en ellos durante muchísimos años. Ahora piense usted en una religión que seguramente se había profesado durante muchísimos años en una ciudad que por lo menos ya tenía 300 años de existir y que vivía rodeada de constante idolatría. Bueno, ahí se nos dice que había templos para varios dioses, por ejemplo Dionisio, Atenea, Deméter, Zeus, y para la adoración al emperador romano por lo menos existían 3 templos. Con esta información podemos llegar a la conclusión que por lo menos habían un total de, quiero ver, serían 4, 5, 6, 7 templos, por lo menos 7 templos dedicados a deidades paganas. Bueno, sigue diciendo,
Algunos 50 años antes de que Esmirna se ganara el honor de construir el primer templo para Tiberio, la ciudad de Pérgamo se ganó el derecho de construir el primer templo para adorar a Augusto César en la provincia romana de Asia. Fíjense ustedes, se daba el culto al emperador en ese lugar. Eh, Eso seguramente le daba una importancia eh, muy acentuada a esta ciudad, porque se adoraba al mismo emperador del imperio en ese lugar. Dice también, eh, a ver, Pérgamo era especialmente conocida como un centro de adoración a la deidad Esculapio, representado por una serpiente. Esculapio era un dios de la sanidad y del conocimiento. Había una escuela de medicina en ese templo de Pérgamo, debido al famoso templo dedicado al dios romano de la sanidad. Las personas enfermas y dolientes de todo el imperio romano se reunían en Pérgamo en busca de alivio, lo que Jesús sabe sobre la iglesia en Pérgamo. Ahora, ¿se dan cuenta entonces también que había como una especie de creencia mágica en Pérgamo, mediante esta deidad que se nos ha mencionado, que era como una especie de sanador, y eso provocaba que hubiera bastante movimiento de personas buscando esa supuesta sanidad que daba este ídolo. Finalmente dice el comentario: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel. Bueno, luego se nos hace una descripción de lo que ya nos dice el texto bíblico. Vamos ahora al texto bíblico e intentemos comentar algunas cosas. Dice la lectura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Bueno, lo primero que quiero comentar es algo que seguramente quienes aperturaron explicando las primeras 2 iglesias del Asia Menor ya dijeron. Y es el hecho de que cuando aquí se nos habla del ángel de la iglesia, se está haciendo referencia a un predicador, a un pastor encargado de un grupo de cristianos. Y es que resulta que en la Biblia, hermanos, la palabra ángel, tanto en el griego como en el hebreo, tiene una doble significación, o de hecho, una aplicación demasiado amplia. Ángel en la Biblia se refiere a un mensajero, sin importar qué tipo de ser pueda ser. Por ejemplo, esta palabra mensajero, que se traduce como ángel, se aplica para seres celestiales, los ángeles que popularmente conocemos, pues. Se aplica también para seres humanos. De hecho, aquellos espías que fueron mandados a reconocer la tierra son considerados ángeles también en algunos textos de la Biblia, pues precisamente porque eran portadores de un mensaje. De la misma forma, también se habla en una de las cartas de Pablo sobre un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Esa palabra mensajero también es la misma que se traduce como ángel. En fin, la palabra ángel se aplica para todo aquel que porta un mensaje. Entonces, en este sentido, cuando se nos habla de ángeles en las iglesias, se nos está haciendo referencia a predicadores, a pastores encargados, es decir, que este mensaje iba directamente para el pastor. Mensajes que el pastor tenía que compartir con la congregación que pastoreaba. Ellos son los ángeles de las iglesias. Ahora, aquí hay un elemento importante, y es que se dice que al inicio de esta visión, en el versículo 12, que Jesús tiene la espada aguda de 2 filos. Hermanos, esto no es casualidad.
¿qué puede significar que él tenga una espada aguda de 2 filos? ¿Por qué no se le representó de otra forma? Bueno, porque nosotros sabemos que en términos espirituales, la espada significa la palabra de Dios. Y como ya vamos a ver que en esta iglesia existía herejías, apostasías, o sea, interpretaciones doctrinales equivocadas, entonces el Señor aparece presentándose como aquel que por medio de su palabra va a corregir a aquellas personas que han errado en su forma de pensar. Ahora, teniendo esto en cuenta, dice el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, esto de que moraban a donde tiene el trono de Satanás, yo creo que es algo que nos ha quedado muy claro por la descripción que hemos visto de la ciudad de Pérgamo. Ya hemos visto que era un lugar de alta idolatría y un lugar a donde se daba el culto de adoración al emperador. Incluso había adoración para el César, para Augusto César. Muchos han especulado entonces que se refiere a eso, al culto al emperador, cuando dice que ahí está el trono de Satanás. Recuerden ustedes que la palabra Satanás, así de forma un poco más específica, se refiere a un adversario. Incluso hay textos en la Biblia a donde se traduce como adversario, pero es exactamente la misma palabra que se traduce como Satanás. Así que bien, este texto podría vertirse como yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono del adversario. Se podría traducir así también. Y en ese sentido podría entrar directamente el culto al emperador, como la referencia que está intentando el Señor Jesús hacer. También puede referirse al mismo Satanás, al ser espiritual que nosotros conocemos, que es aquel pues que está detrás de todo movimiento idolátrico y de oposición al pueblo de Dios. Así que tenemos más de una posibilidad. Incluso ambas podrían ser aplicables. Dice el texto después, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay una enseñanza, hermanos, que no nos tiene que no podemos pasar por alto. Fíjense ustedes, el contexto religioso de este pueblo era muy pesado, ya lo hemos descrito hasta la saciedad, pero aún así había una iglesia, había miembros de esta iglesia que eran fieles, a pesar de todas las influencias politeístas que había a su alrededor. Ellos se habían mantenido en fidelidad. Pónganse a pensar ustedes en el contraste que esto tiene con nuestra realidad actual como iglesia. Miren, hermanos, es un poco penoso tener que decir esto, pero hay muchas de nuestras congregaciones, hablando de la iglesia como un cuerpo mundial, hay muchas de nuestras congregaciones que han sucumbido ante doctrinas protestantes y ante prácticas cúlticas protestantes también. En algunos casos incluso varios de nuestros miembros han cedido en puntos doctrinales porque se han sentido excluidos ¿cómo lo decimos? Se han sentido excluidos de la opinión popular de otras iglesias evangélicas, es decir, que por presión han cedido puntos doctrinales. Y yo sé que quizá esto que voy a decir pueda sonar incómodo para algunos,
pero bueno, es la realidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la predicación de las mujeres, que hoy en día tanto se ha proliferado en nuestras iglesias, a pesar que es algo claramente antibíblico. Ah, ¿por qué ha sucedido eso? ¿Por qué la iglesia ha cedido en su forma de pensar? ¿Hay razones en la Biblia? Definitivamente no. No existen razones bíblicas para ese cambio, para que hoy eh, las mujeres utilicen los púlpitos de nuestra iglesia. No hay razones bíblicas para eso, en definitiva. Pero ¿por qué entonces se ha cedido ante ese tipo de pensamientos? Bueno, porque los movimientos feministas tienen una gran influencia en nuestras sociedades y la mayoría de iglesias ha cedido ante esos pensamientos. Estamos hablando de iglesias en general, la cristiandad en general. Y seguramente la iglesia de Dios en algunos lugares se ha visto presionada por esas influencias y únicamente por presión y no por razones bíblicas ha cedido en su forma de pensar. Y esto mismo que hemos comentado con este punto, pues se aplica a una gran cantidad de doctrinas más. Incluso les voy a, bueno, ustedes saben, nosotros como iglesia no creemos en las profecías, pero hoy la voy a hacer de profeta. Fíjense en lo que les voy a decir. Y ustedes se van a acordar de esto. Y anoten la fecha en la que se los estoy diciendo. Va a llegar un momento que por este mismo tipo de presión, muchas de nuestras iglesias de Dios van a aceptar la homosexualidad como algo normal, que no tiene que ser atacado con las escrituras. Va a llegar el momento en el que personas de esas comunidades van a utilizar nuestros púlpitos, van a ser miembros que sirven en las iglesias y se va a censurar a aquellos que digan lo contrario, por esa misma presión social y de otras iglesias evangélicas. Pero miren, una cosa les voy a decir. Nosotros como iglesia de Dios, como novia del Cordero, como esposa del Cordero, no nos tiene que importar encajar con el mundo. A lo que me refiero con esto, hermanos, es que Dios no ha puesto a la iglesia en el mundo para que se gane la simpatía del mundo, ni tampoco para que se gane la simpatía de otros grupos doctrinales que no viven conforme a la Biblia. No, hermanos, Dios nos ha puesto para que seamos luz en las tinieblas, para que prediquemos un mensaje fiel que esté basado en las Escrituras y que ilumine la vida de las personas. Pero muy lamentablemente nos hemos adaptado a las creencias corrompidas que tiene el mundo y hemos terminado siendo una imitación, disculpen la expresión, una imitación barata de iglesias protestantes y de prácticas mundanas. Ahora, vemos entonces que en el caso de la iglesia de Pérgamo, ellos fueron fieles, a pesar de ese contexto tan pesado, religiosamente hablando, en que vivían. Vivían a donde estaba el trono de Satanás, pero nunca negaron la fe, incluso a pesar de haber sido martirizados. Ahí se menciona el caso de Antipas, que fue muerto, asesinado por su fe, pero no estuvo dispuesto a ceder. Y ahora nosotros, por mera presión psicológica y social, ya estamos cediendo en nuestros puntos de fe. Miren qué vergonzoso para nosotros. Dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno,
En este texto podemos destacar una gran cantidad de cosas, hermanos. Una de ellas es que sí, efectivamente el Señor está en contra de algunas doctrinas. ¿Por qué esto es relevante, hermanos? Bueno, por lo que decíamos al inicio de esta predicación, que hoy se cree que no tenemos el derecho de decir que tenemos una doctrina verdadera. Hoy se está promulgando, incluso desde nuestros mismos púlpitos, que no tenemos que señalar errores doctrinales, que todas las creencias son igualmente válidas. Pero para Jesús eso no es así, porque Él señala una doctrina que no es conforme a lo que Él ha enseñado. Por eso, en este caso, señala la doctrina de Balaam, que enseñaba a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, este tema de lo sacrificado a los ídolos puede ser un tanto espinoso y también bastante escabroso, y porque hay varios puntos de vista. Bueno, antes que todo, yo sé que quizá estos temas no se estudian tanto en algunos países porque ha habido una aceptación generalizada a cosas que la Biblia prohíbe, como por ejemplo celebrar cumpleaños o días festivos como Día del Padre o Día de la Madre, cosas que claramente tienen elementos contrarios a la Biblia. Y seguramente por esa razón el tema de lo sacrificado a los ídolos no se toca mucho. Ahora, en países en los que hemos entendido que estos puntos, que las fiestas paganas están prohibidas por la Biblia, bueno, el tema de lo sacrificado a los ídolos cobra una gran relevancia. ¿Por qué razón? A ver, intentemos explicar un poco, contextualizar un poco esto. Toda fiesta pagana, como los cumpleaños, la Navidad, Halloween, etc., toda fiesta pagana es una fiesta idolátrica. Toda fiesta pagana incluye la adoración a un ídolo. Por ejemplo, los cumpleaños son una adoración al ser humano mismo, el hombre erigido como ídolo propio. Entonces, siendo que toda fiesta pagana es un acto idolátrico, se puede decir que toda vianda que se celebra internamente en esa fiesta es un alimento sacrificado a los ídolos. Y entonces la Iglesia se ha preguntado, ¿deberíamos comer un pastel que se partió en un cumpleaños? ¿Deberíamos comer los típicos panes con pollo que se prepararon para una Navidad? ¿Deberíamos ingerir algún alimento preparado para celebrar el Halloween, por ejemplo? Y ese tipo de cosas han sido bastante controversiales entre nosotros. Hasta se han hecho diversos concilios en Centroamérica tratando el asunto. Pero vemos en este texto que hay como una negación de Jesús ante los alimentos sacrificados a los ídolos. Ahora, esto es bastante curioso porque Pablo, allá en Primera de Corintios 8, parece tener una postura más abierta. Pablo dice, si no mal recuerdo, en Primera de Corintios capítulo 8 y versículo 8, que no es más el que come esa vianda sacrificada a los ídolos, ni tampoco el que no come. Es decir, puedes comer o podrías no comer y no eres más ni eres menos ante Dios. Esa es la postura de Pablo. Pero en este texto parecería que se está planteando una postura un poco más cerrada. Pero la realidad es que no. La realidad es que lo que está sucediendo en el contexto de aquí de Pérgamo
es que estas personas no solamente comían la vianda sacrificada a los ídolos, sino que participaban de la misma fiesta. Ahora, fíjense ustedes en esto. Aunque Pablo en 1 Corintios 8:8 dice que no es más el que come ni menos el que no come, o sea, deja este punto a libertad de la iglesia, pero en 1 Corintios 10, verso 32, dice que participar de las viandas a los ídolos es participar de la mesa de los demonios. Ahora, ¿por qué hay un contraste ahí? ¿Por qué en el capítulo 8 parece estar abierto y en el capítulo 10 parece estar cerrado? Pues precisamente por el elemento que se menciona aquí en la iglesia de Pérgamo, y es que la iglesia, en algunos casos, no solamente comía los alimentos que se habían sacrificado en las fiestas paganas, sino que participaban de la fiesta misma. Y eso es lo que la Biblia, desde tiempo de la ley, venía prohibiendo. Si bien era cierto, había libertad o hay libertad cristiana para participar de esas viandas, pero no para participar de las fiestas. Por eso dice el verso número 15, en la parte final, ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. La fornicación de la que aquí se está hablando es de la participación activa de la festividad pagana, de la adoración al ídolo. ¿Sí entienden la diferencia entonces? Por ejemplo, Pablo entonces nos ha enseñado en su carta a los Corintios que el cristiano sí tiene libertad de comer alimentos que fueron sacrificados a los ídolos. Por ejemplo, si a alguien se le entregó un pastel de cumpleaños que es sacrificado a un ídolo, o panes con pollo, o no sé, o pavo, no sé qué se hará en esas fechas en sus países, pues si alguien lo hizo en el contexto de la Navidad, por ejemplo, sí tienes libertad de comértelos. Lo que no tienes libertad de hacer es participar de la fornicación espiritual, o sea, activamente de esa fiesta pagana. Y eso es lo que vemos que se está señalando en este texto. Por eso les dice que han puesto tropiezo ante los hijos de Israel, ya que, dice el texto, les han permitido comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, o sea, a participar de la fiesta idolátrica. Eso debería también llamar nuestra atención actual como iglesia, para darnos cuenta que por muchas personas o predicadores que aprueben este tipo de cosas, no significa que estén bien delante de Dios. Bueno, de hecho, la misma experiencia nos enseña que las mayorías casi nunca tienen la razón. Rara vez tienen la razón las mayorías. Bueno, dice el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No se nos especifica cuál era la doctrina de los nicolaitas, pero nuevamente se nos muestra que Jesús aborrece ciertas doctrinas. Nuevamente, esto también nos tiene que llamar la atención. ¿Cuántas doctrinas hoy en día el Señor podrá aborrecer? Y nosotros como iglesia, a veces intentando tener prácticas ecuménicas con iglesias que tienen doctrinas que para el Señor son altamente ofensivas o aborrecibles. Fíjense ustedes en cosas como el domingo como día del Señor, por ejemplo. ¿Será que el Señor Jesús y Dios el Padre están en contra de que se guarde el domingo en sustitución al sábado? Bueno, la respuesta es un rotundo sí, hermanos. Acuérdense ustedes lo que dijo Jesús a los fariseos allá en Mateo capítulo 15, que el problema con la tradición es que a veces la utilizan para eclipsar mandamientos. Eso es lo que les dijo el Señor en ese contexto, en Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7, hablando de la costumbre de lavarse las manos muchas veces. Entonces el Señor establece ese principio.
Si ustedes van a tener una tradición, pero esta tradición va a sustituir o eclipsar un mandamiento, entonces esa tradición no debe ser observada. Eso es precisamente lo que sucede con el domingo. El domingo es una tradición. El domingo como día del Señor es una tradición. No tiene sustento en la Biblia. Pero lo han utilizado, esta tradición la han utilizado para sustituir un mandamiento. El sábado sí es un mandamiento. Ahora, lo que dice Jesús allá siempre en Mateo capítulo 15 es que quienes utilizan la tradición para eclipsar un mandamiento son personas que están honrando en vano al Señor. O sea, están perdiendo su tiempo, lo están adorando en vano, porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, si esa es la postura de Jesús, ¿por qué nosotros somos tan abiertos ante este tipo de cosas? E incluso llegamos a participar de eventos a donde personas con doctrinas dominicales participan. ¿Por qué Jesús no lo hubiera hecho? Con base en lo que hemos visto en Mateo 15. Pero nosotros como iglesia sí nos sentimos en la libertad de poderlo hacer. Definitivamente estamos necesitando estos mensajes de las iglesias del Asia Menor hoy también para nuestra realidad. Porque fíjense ustedes, ¿qué tipo de errores garrafales estamos cometiendo? ¿Cuál es el llamado que hace Jesús finalmente? Les dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo se puede batallar contra doctrinas falsas? Bueno, a través del mensaje de la palabra. Y aquí les dice el Señor, arrepiéntanse, o si no, con el mismo mensaje de la palabra, van a ser fuertemente corregidos. Finalmente, miren qué forma de finalizar este mensaje a Pérgamo. Dice el Señor, y hoy también, como predicador de la iglesia, digo lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego el Señor añade una promesa de bendición. Y Él dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Podríamos interpretar esto como una promesa de salvación, una promesa de vida eterna, teniendo en cuenta que se nos habla del maná, que es una representación de nuestro Señor Jesús, y de ese nuevo nombre que nosotros hemos entendido por algunos pasajes de la Biblia, que tiene que ver con aquellos que van a ser salvos. Así que hay promesa de salvación para aquellos que deciden negar estas y otras doctrinas falsas y apegarse a lo que dice el Señor en su palabra.